en abril, mes de énfasis en el Ministerio de Educación Cristiana, y en relación con este énfasis quisiera que estemos meditando en el mensaje que nos transmite Colosenses en el capítulo 1, la segunda y tercera parte del versículo 27 hasta el 29. Dice, según la versión de traducción en lenguaje actual, así: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Vamos a orar pidiendo que Dios nos hable a través de este pasaje. Nuestro Dios, gracias te damos por estar con nosotros, sobre todo en estas circunstancias tan difíciles que atravesamos, en la pandemia. Queremos rogarte ahora que tú nos fortalezcas física y espiritualmente para oír con claridad tu voz y para disponernos a aplicar este mensaje a nuestro Ministerio de Educación Cristiana de la Iglesia. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como hemos dicho, abril es el mes en el que enfatizamos el Ministerio de Educación Cristiana. Y hoy, más que nunca, debemos llevarlo adelante con base en las enseñanzas que nos transmite acá este tan profundo pasaje de Colosenses, al cual me he referido varias veces en mis mensajes, en mis estudios y aún en mis escritos sobre educación cristiana. Recordaba que fui profesor de educación cristiana, de la materia de educación cristiana, en dos instituciones teológicas: el Instituto de Reflexión y Estudios Teológicos, que dependía en ese entonces de la Asociación de Capital Federal, y también del Instituto Bíblico Bautista de Zona Oeste, que dependía y creo que sigue todavía en funcionamiento como dependiente de la Asociación de Iglesias Bautistas de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Y en ambos casos procuré hacer ver que acá en este pasaje encontramos uno de los centros fundamentales, uno de los sólidos principios sobre los cuales debe estar orientada nuestra educación cristiana. Y vamos a estar pensando entonces en los tres conceptos más importantes que nos transmite acá y las ideas que tienen que ver con cada uno de estos conceptos. En primer lugar, dado los dos propósitos por los que vino Cristo. Acá en el versículo 27, en la segunda y tercera parte del mismo, vemos que con claridad el autor señala dos propósitos con los que vino Cristo, con los que Él se encarnó, llegó a poner su tienda de campaña entre nosotros, como dice Juan 1:14. El primer propósito es tener profunda comunión espiritual con nosotros, sus discípulos, los que fueron sus discípulos de la primera hora y lo que lo hemos ido siendo a lo largo de la historia del cristianismo hasta nuestros días. Justamente dice, Dios envió a Cristo para que habite en ustedes. Fíjense qué fuerte este verbo, hermano, habite. Que realmente Cristo tenga una comunión tan profunda que es como que realmente Él está actuando en nuestro interior. Esto lo relacionamos con Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros. Es una tremenda cosa, es un tremendo privilegio y realmente debemos entenderlo como uno de los principios sobre los cuales se basa la educación cristiana. Y el segundo propósito es asegurarnos nuestros privilegios como hijos de Dios. Dice la última parte del versículo 27,
y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Como veíamos en la clase de adultos mayores, realmente el apóstol Juan en su evangelio insiste mucho en la estrecha relación entre la comunión entre Dios Padre y Dios Hijo, entre Dios Hijo y los discípulos, y entre Dios Padre y los discípulos. Es decir, es como que hay ahí un triángulo formidable en el cual tenemos el privilegio de participar de aquello que realmente por derecho propio solo le correspondería a Cristo como Hijo único, al convertirnos los cristianos, los discípulos de Jesús, en hijos con minúscula, hijos por adopción. Tenemos también la oportunidad de que muchos de los atributos divinos puedan ser una realidad en nosotros. Por supuesto que no aquellos que llamamos los atributos incomunicables de Dios. No podemos ser omnipresentes, omnipotentes, omniscientes, eternos, ni cosas por el estilo. Pero sí podemos tener en menor medida, y de hecho el Señor Jesucristo desafió a que así pudiéramos lograrlo, el ser misericordioso como es Dios, y ser santos como es Dios, y tener amor como lo tiene Dios, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el segundo concepto, queridos hermanos, es que debemos vivir el poder del Evangelio enseñando a ser semejantes a Cristo, tal y como nos plantea este pasaje, dado los propósitos de que somos siervos de Cristo, ¿no? De quienes somos siervos de Cristo, de lo que somos siervos como lo fue Pablo, que realmente es nuestro modelo a seguir. Y acá nos encontramos en el versículo 28 cuáles fueron esos propósitos para él y cuáles siguen siendo los propósitos para los que somos pastores, maestros de la escuela bíblica dominical, expositores del evangelio en los distintos niveles, escritores, etcétera, etcétera. En primer lugar, anunciar a Cristo a todas las personas. Dice contundentemente el apóstol: nosotros anunciamos a Cristo. Nosotros anunciamos a Cristo. Como decíamos el domingo de resurrección, la mejor de las noticias la compartimos los cristianos. Cristo resucitó y demostró ser lo que él dijo ser, el Hijo de Dios, el estar más allá de ser un maestro, un profeta, un líder religioso. Él realmente es inigualable porque es Dios hecho ser humano. Por lo tanto, debemos tratar de anunciar a Cristo a todas las personas. Y la segunda cosa es aconsejándole y enseñándoles para que tengan a Cristo como el modelo de perfección. Dice la segunda parte de este versículo: y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo, ¿no? Y todos aquellos que somos siervos de Dios debemos aconsejar y enseñar con toda sabiduría espiritual, no con base en lo que a nosotros se nos ocurra, no lo que a nosotros nos gusta, sino lo que encontramos en la palabra de Dios después de meternos en ella, profundizar en ella, explorarla y llenarnos de su mensaje. Y en este sentido, el propósito es que toda persona que se enfrente con nuestra enseñanza pueda lograr la madurez, que es la perfección relativa que puede alcanzar un ser humano. Enseñamos a todos, dice, para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Y si vos te mirás hacia adentro, querido hermano, querida hermana, ¿cómo te ves? Desde que sos cristiano, ¿cuánto has crecido espiritualmente? ¿Cuánto has avanzado? ¿Cuán más cerca estás de las metas que te ha trazado el Señor para tu propia vida y para tu propio servicio, para tu propio testimonio? Y realmente acá es muy importante porque realmente la educación cristiana es para todas las personas y en sus distintos niveles de edad,
sus distintas realidades sexuales, es tanto para personas mayores como para niños, es tanto para hombres como para mujeres, es tanto para personas muy instruidas como para personas poco instruidas, personas con poco recurso económico y personas con muchos recursos económicos. No hay ninguno que deba quedar fuera de esto. Y en este sentido, por eso, en nuestra iglesia, como toda buena iglesia cristiana, tenemos toda una organización de cómo poder llevar adelante este ministerio clave en nuestras iglesias evangélicas bautistas, ¿no? Nosotros como iglesia evangélica bautista ponemos mucho más énfasis en la enseñanza que en las experiencias, ¿no? Sin que neguemos el valor de las experiencias, pero creemos que las experiencias deben estar basadas en la palabra de Dios, que deben haber una coherencia, tal y como veíamos hace poco cuando estábamos estudiando el Evangelio según Lucas, cuando Abraham le decía al rico que había muerto después de haber derrochado su vida invirtiendo solo en lo material, y él quería que se le avisara a sus hermanos que realmente no cometían el mismo error, y que entonces mandara a Lázaro, a Abraham, para que así, al escuchar a Lázaro, ese pobre mendigo que estaba lleno de lepra, pudiera ser un testimonio viviente que los impactara. Y realmente Abraham dice, no, tienen a Moisés y a los profetas. Y el rico, sin dejarse vencer por este argumento, dice, no, pero si va a Lázaro, ahí sí. Y dice, no, si no aceptan la autoridad de Moisés y de los profetas, no creerán aunque se levanten entre los muertos. Y esta es la triste realidad del ser humano. ¿Tenemos o no tenemos fe según nuestra sensibilidad espiritual? El nivel de nuestra fe no depende de lo que veamos, sino de lo que captemos con una visión espiritual sensible de observar la extraordinaria obra que está haciendo Dios en nosotros y a nuestro alrededor. Y por eso, queridos hermanos, debemos orar para que cada uno de nosotros forme parte del ministerio de educación cristiana, al ser el papá, la mamá, el hermano mayor, el tío, el abuelo, que trata de compartir con los niños pequeños, los niños grandes, los adolescentes, los jóvenes, la palabra de Dios para que penetre en su mente, en su corazón y guíe su vida. Pero también tenemos una enorme responsabilidad los que desarrollamos una tarea con las clases de la Escuela Bíblica Dominical, o cuando nos reunimos por afinidad de sexo, cuando se reúnen las mujeres, o de edad, como cuando se reúnen los jóvenes, y que alguien expone la palabra como parte de ese ministerio de educación cristiana. Y en tercer y último lugar, el versículo 29 nos muestra a Pablo como ejemplo para desarrollar nuestro ministerio educativo. Él dice, para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Observemos acá qué cosa interesante, ¿no? En primer lugar, el ministerio él lo encaraba como trabajo y como lucha, no como algo que le salía así nomás. Ustedes saben que hay ese refrán popular, no es soplar y hacer botella, ¿no? Un ministerio sólido es el resultado de darle el primer lugar a Dios, y después, bajo la gracia de Dios y bajo la bendición de Dios, trabajar y luchar para lograrlo. Pero en este sentido también el apóstol aclara que él no lo hacía en su propia fuerza, con su propio poder, sino que dice con la fuerza y el poder que Cristo me da. Y lo mismo tiene que seguir siendo con nosotros, queridos hermanos. Que en el caso mío como pastor, cuando predico o enseño, cuando tengo palabras de consuelo o de exhortación a cada uno de los hermanos que forman parte de la familia de la fe, y cuando las maestras
comparten la historia bíblica con los niños pequeños o con los niños grandes, cuando compartimos las enseñanzas, como decía antes, en las reuniones de jóvenes, de mujeres y demás, podamos todos hacerlo con la fuerza y el poder procedentes de Cristo. Y quisiera terminar esta reflexión de nuestro culto de hoy con algo que leía la vez pasada en una obra titulada Prefacio a la Moral. Su autor escribió lo siguiente: los grandes maestros han confesado francamente que la vida perfecta era para unos pocos selectos. Esto es lo que observamos nosotros a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Muchas personas pensando, bueno, realmente ¿quiénes son los que van a aprovechar las grandes enseñanzas? Un grupo reducido, un grupo selecto. Por lo general ha habido una visión elitista en varias religiones, en varios movimientos religiosos, en varias corrientes de pensamiento y hasta pedagógicas. Qué diferente fue la perspectiva que tuvo el apóstol Pablo y sobre todo la que expone acá en el pasaje que hemos leído. Él creyó que la madurez, o sea, la perfección, como decíamos antes, a la que puede aspirar un ser humano, era posible para todo aquel que fuera enseñado y advertido con base en la palabra de Dios y con mira a vivir plenamente de acuerdo con la buena noticia, la noticia de salvación, el Evangelio. Que Dios nos bendiga para que esta sea también nuestra perspectiva, que nosotros apreciemos el Ministerio de Educación Cristiana y cada uno haga su aporte para, al enseñar o al ser enseñado, podamos realmente ser bendecidos por Dios. Oremos pidiendo que así sea. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por este precioso y profundo pasaje. Haz que el mismo quede grabado en nuestra mente y corazón en cada una de sus enseñanzas. Queremos interceder por cada una de nuestras vidas, por nuestros familiares, por todas las personas que nos rodean, que realmente podamos estar saliendo de la mejor manera de esta crisis que realmente ha sido tan prolongada. Que podamos realmente aprovechar las enseñanzas de tu palabra para vivirlas y para compartirlas con otros de acuerdo con lo que hemos visto. Te lo suplicamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.